Nuestros adultos mayores son nuestro tesoro. Bienvenidos a su programa Feliz Vida. Muy buenos días, amigos. Estamos 30 de marzo, el último programa de aquí de su programa Feliz Vida por la www Radio Rotaria Quito. Sin embargo, por ser el último programa, no deja de ser uno de los importantes. Vamos a tratar algo muy especial el día de hoy con Clever Paredes, un profesional que nos está acompañando el día de hoy para hablar algo que muchas veces dejamos de lado cuando estamos junto a nuestros adultos mayores. Hoy vamos a hablar con Clever referente al arte, referente a la cultura con nuestros adultos mayores. Qué importante y necesario es que la sociedad tenga uno de sus fundamentos, uno de sus pilares, que es la cultura. La esencia, una de las cosas que puede reflejar cómo es una sociedad es a través de la cultura, a través de la danza, de las artes gráficas, incluso de las artes plásticas. Y muchos adultos mayores son una parte tan necesaria porque no solamente expresan su cultura, lo que ellos conocen, su pasado, sino que también nos enseñan muchas cosas. A veces las nuevas generaciones, los nuevos retoños, dejan de lado muchos detalles que son importantes y marcan un gran hito dentro de la sociedad. Esto estamos hablando referente a la cultura. Clever es parte del colectivo Palabra Mayor. Este es un colectivo ciudadano, parte de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, ALGEC, de la Red Internacional de Gerontología y la Central Informativa Internacional. Trabajan para la creación de una cultura positiva del progreso del envejecimiento y la vejez en sí, especialmente desde la comunicación y la educación permanente a través de talleres para personas adultas mayores y personas que trabajan con este tipo de grupos. En el 2016 se creó una red de mujeres mayores indígenas en el cantón Pedro Moncayo, provincia del Pichincha, y desde la comunicación en medios impresos desde el 2015 y 2017, donde han publicado más de 200 páginas referente a los diversos temas relacionados a personas adultas mayores, sobre todo en un medio de comunicación muy conocido dentro de nuestro país. En el 2019 y a inicios de 2021, pues también se han incursionado dentro del ámbito de la radio, son colegas nuestros, referente a este tema tan lindo, tan rico que es el adulto mayor. Muchísimas gracias por acompañarnos, Clever, el día de hoy. Te agradezco por formar parte de esta entrevista, por estarnos acompañando y también para hablar un poco sobre el tema de lo importante que es mantener a nuestros adultos dentro de la sociedad activamente y sobre todo dentro de la parte de la cultura. Así es, buenos días, Michelle. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen tu programa. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación, por abrir este espacio en donde podamos hablar de un tema muy importante como es los adultos mayores. Tú bien lo has dicho, que los adultos mayores guardan esa riqueza cultural de los pueblos y justamente cuando hablamos de cultura, por lo general hablamos del patrimonio tangible que son nuestros museos, nuestras iglesias, nuestra naturaleza, pero también hay ese patrimonio intangible que está presente en los conocimientos, en la fiesta, en las tradiciones, en las costumbres. Y justamente los adultos mayores, yo diría, son los guardianes de esa cultura, porque cuando nosotros exploramos y vemos cuál es la identidad de los pueblos, siempre recurrimos a la memoria. ¿Y la memoria en dónde está? La memoria está en las personas mayores. Y ahí vemos cómo en los barrios de las ciudades, en cada pueblito, y los adultos mayores guardan los saberes, los conocimientos, las tradiciones, las costumbres que le dan esa diversidad y esa riqueza a cada una de las zonas. Lamentablemente, cuando una persona mayor fallece, también es como que un pedacito de esa cultura se acaba, ¿no? Por poner un ejemplo, fíjese, en los barrios había los oficios del zapatero,
que por lo general estaba en manos de personas mayores y ahora ya han desaparecido esos oficios. Entonces es como que ese pedacito de identidad se perdió dentro de los barrios. Por eso la necesidad de proyectar, de trabajar en estos saberes y conocimientos de los adultos mayores. Y es un tema, como tú bien lo has dicho, la necesidad de que dentro de las sociedades se visibilice a las personas mayores de manera activa, con inclusión, con participación, que les abramos nuevamente esos espacios en donde ellos puedan expresar todo ese potencial que tienen, ¿no? Acá, cuando hablamos de adultos mayores, también hay que tomar muy en cuenta que la población de Ecuador está envejeciendo y está envejeciendo de manera sumamente acelerada. Fíjate que hace poco publicaron los resultados de la última encuesta de empleo, desempleo y subempleo. Bueno, el orden es empleo, subempleo y desempleo. Y precisamente mencionaban que en el Ecuador actualmente existen más de 1.800.000 personas sobre los 60 años de edad, de una población de 17 millones que somos. Esto equivale más o menos al 10,49% de la población de personas mayores. Para el 2050 se estima que en el mundo van a haber más de 2.000 millones de personas sobre los 60 años de edad. Y esto también amerita serios desafíos y retos para las sociedades y para los gobiernos, porque mientras el envejecimiento poblacional camina de manera acelerada, las políticas de Estado, las políticas públicas, las políticas de gobierno no van a la par. Entonces vemos que no hay profesionales especializados en el cuidado de las personas mayores, como son geriatras, gerontólogos. No hay servicios especializados, tampoco no tenemos unidades especiales de geriatría en los hospitales, ni públicos ni privados. Fíjate cómo el transporte, que es un medio tan importante, no es accesible para las personas mayores. Las ciudades no son amigables con las personas mayores, ni tampoco en muchos casos con los niños. Entonces, hace falta esta inclusión que tú dices, esta mirada de que somos una sociedad que envejece y por lo mismo debemos ir a la par, formándonos, capacitándonos y creando nuevas alternativas de participación a las personas mayores. Y aquí también hay un tema que a veces cuando somos jóvenes no vemos que la vida tiene una finitud, no pensamos que somos eternos. Somos eternos, que tenemos todo el tiempo para conquistar el mundo. Sin embargo, cuando ya llegamos a los 40, a los 50 años de edad, nos damos cuenta de que la vida sí tiene una finitud. Y por lo mismo, ahí comprendemos que cuando se debe hablar de adultos mayores, no lo hagamos en tercera persona, ¿no? Por lo general se dice, ellos los adultos mayores, ellas las adultas mayores. Sin embargo, el ser humano experimenta este proceso de envejecimiento todos los días, todos los días. Entonces, cuando hablemos de adultos mayores, hay que hacerlo desde la primera persona, desde el yo, ¿no? Como ser humano que estoy en ese proceso. Y por eso uno de los llamados que haría es a empoderarnos en la causa de las personas mayores, a empoderarnos en sus derechos, en su participación, en una vida digna, en un trato especial, con respeto, porque todos caminamos hacia la vejez y lo que hagamos hoy día pues redundará luego cuando lleguemos a esta linda etapa de la vida, que también tiene sus complicaciones, pero no significa que sea una de las etapas más feas de la vida. No, de hecho, incluso cuando uno habla sobre el adulto mayor, cuando nosotros hacemos el tratamiento de adulto mayor, antes se tomaba como los años dorados, ahora se lo vuelve a retomar con esa categoría de los años dorados, en los años en donde nosotros vamos a disfrutar, vamos a descansar todo lo que nosotros hayamos trabajado desde los 65 para atrás, en teoría. Lamentablemente la sociedad, no solamente la ecuatoriana, sino a nivel mundial, obligado a que el ser humano trabaje un poco más allá de lo que realmente debería. Inclusive lo que tú decías dentro del desempleo y del subempleo, muchos de las personas, lamentablemente después de este tema de la pandemia, se ha evidenciado que uno de los
de la población más afectada ha sido el adulto mayor, no solamente por el hecho de tener un alto riesgo de contagio, sino también por misma circunstancia de que al ser personas que o bien han estado separadas de su familia o se encuentran solos, se encuentran en un cuidado independiente, o incluso han sido hasta abandonados. Hay que ser realistas. Muchas veces la situación de no saber apropiarnos de cómo cuidar a nuestros adultos. Ha habido situaciones en las que se han encontrado adultos mayores abandonados y en circunstancias que son bastante lamentables, en, por no decir nada peor, ¿no? Pero este tema de la pandemia y el tema de las circunstancias de la economía en la que se encuentran los adultos mayores agravan más su situación. Sin embargo, yo veo que hay algo muy importante y bastante loable y rescatable, que es mantener y fortalecer la cultura con el adulto mayor. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, en culturas como la oriental, existen las categorías de importancia, digámoslo así, referente al ser humano. Los adultos mayores son catalogados como la esencia de la sociedad. Ellos son el fortalecimiento, son el conocimiento, son la tradición, son, chicas, es un montón de cosas el adulto mayor, que incluso el tratamiento, el cuidado de ellos es muy diferente al tema de los cuidados que tenemos pues en la parte occidental a veces. Y actualmente a buena hora y en buen camino estamos como apropiándonos un poco de eso. Nos está costando, pero tratamos de apropiarnos el cuidar y saber cuidar a nuestros adultos mayores. Hay muchos centros de atención, casas hogar o refugios, donde una parte de las actividades está esto, la actividad social, la actividad, las terapias ocupacionales que les llamamos. Y muchas de estas son talleres de danza, talleres de pintura. Ustedes realizan estas actividades, pero no necesariamente en Quito, sino también en otros lugares como Pedro Moncayo, ¿no? Así es, justamente lo que tú dices, Michelle, es una realidad. Primero, lo que está pasando con la pandemia hasta estos momentos. Quienes hemos trabajado con adultos mayores, y mi felicitación a ustedes que también lo hacen. Hemos tratado de cambiar esa mirada negativa, diría yo, hacia el envejecimiento, hacia la vejez. Y justamente la pandemia ha sido un duro obstáculo, porque mientras nosotros tratamos de que se integren, la pandemia nos recluyó nuevamente dentro de los hogares y estamos con ese temor de salir incluso, y lamentablemente los protocolos de reincorporación de las personas mayores a los espacios públicos, a la vida con cierta normalidad, pues no caminan tampoco a la par. No se piensa en el adulto mayor con importancia que debería ser. Nosotros trabajamos justamente en el tema de capacitación a personas mayores como un derecho a su educación permanente, a seguir aprendiendo durante toda la etapa de la vida, porque cuando llegamos a los 60, a los 70, no significa que dejamos de tener aspiraciones, sueños, o a veces tenemos como relegado algún oficio, algún arte, alguna cosa que queríamos hacer, pero de pronto por el matrimonio, por la parte laboral, dejamos a un lado. Sobre todo por el Entonces, matrimonio. también, porque fíjate cómo es el tema de responsabilidad y sobre todo para la mujer, el tema de cuidado, Claro. ¿no? A la mujer siempre se le ha cargado, diría yo, de manera injusta el tema del cuidado en todas las etapas de la vida. Siempre la mujer de niña cuida al hermanito, después se casa, cuida al marido, cuida a los hijos, se enferma alguien, cuida al que Cuida a está la enfermo, mamá, cuida cuida, a la ajá. mamá, cuida al papá. Entonces, hay muchas mujeres que, por ejemplo, luego de que se jubilan, luego de que enviudan en muchos casos, retoman algún oficio, algún arte o alguna carrera incluso que dejaron relegada. Entonces, aquí la importancia de que se mantenga estos espacios en donde las personas mayores puedan autorrealizarse, seguir aprendiendo nuevas cosas. Ya no necesariamente el objetivo es sacar un título, sino es incursionar en temas que le permiten tener como mayores fortalezas para seguir adelante, si vale el término, el hecho de seguir abrazándose, como dicen los psicólogos, a todo lo que nos motive en esta vida y que nos dé nuevos sentidos para seguir adelante. También nosotros trabajamos
formando a personas que trabajan con adultos mayores. Gracias a que somos parte de la Asociación Latinoamericana de Gerontología, de la Red Internacional de Gerontología, la Central Internacional del Adulto Mayor básicamente es un espacio de comunicación. Hemos tenido la posibilidad de tener contactos con profesionales de diferentes países, de muchos países en los cuales los proyectos o la visión o el enfoque hacia adultos mayores están mucho más adelantados y donde hay profesiones que lamentablemente en Ecuador todavía no se abre esos espacios en las universidades. Entonces, nosotros trabajamos mucho con psicólogos de la edad mediana y vejez, una especialidad que en Ecuador todavía no existe, igual con gerontólogos trabajamos muchísimo. Entonces, en esa parte, hace poco nosotros dictamos un taller sobre elaboración de proyectos gerontológicos, ¿no? Que era como fortalecer los emprendimientos. ¿Por qué trabajar con adultos mayores? ¿Qué espacios de mercado existen dentro de este grupo etario? Ese taller fue dirigido por Carolina Ozán, es una trabajadora social de Argentina. Pero hemos trabajado también otros talleres muy bonitos, ¿no? Talleres de lectura sobre encontrar nuevos sentidos de vida a través de la lectura, ¿no? Cómo acompaña la lectura, cómo uno se va involucrando con los personajes, va viviendo otras realidades, otros mundos, y todo eso nos permite de alguna manera enfrentar esta difícil situación que se vive con la pandemia. Nos permite también estos talleres que se vaya creando nuevamente ese vínculo, esas redes sociales, de tener nuevos amigos, nuevos compañeros, nuevas amistades y gustos afines, ¿no? Entre cada uno de nosotros, que es súper importante en esta etapa de la vida, porque también, como tú decías, tenemos que aprender a envejecer. Tenemos que aprender a envejecer y desde tempranas edades. Lamentablemente nosotros, cuando llegamos a los 40 años y tenemos algún tipo de dolencia, lo primero que decimos es la vejez, ya los achaques, ¿no? Ya me están, y ahora sí me cuido. Y fíjate que fisiológicamente el ser humano se desarrolla por lo general hasta los 20 años. Y desde los 20 años hay una especie de línea horizontal que si Así es. desde los 30 ya o mantienes la línea horizontal o empieza un declive. Todo depende de cómo ha sido tu niñez, tu adolescencia, pues ese es el espejo de cómo va a ser tu vejez. Y ese tipo de conceptos, ese tipo de cosas no los hablamos, ¿no? Entonces a veces decimos chulla vida y bueno, pues le damos con todo muchas veces a la diversión, a diferentes cosas que son parte de la vida, pero que debemos también aprender a envejecer y sobre todo aprender a planificar la parte económica, la parte de decisión, la parte de autonomía cuando lleguemos a esta etapa de la vida. El hecho de poder llegar con un fondo, con un capital que nos permita vivir bien, que nos permita autorrealizarnos y también decidir uno, ¿no? Cómo se quiere vivir la vejez, que es otro aspecto que no pensamos. A veces con nuestros hijos lo que hacemos, y nosotros mismos no hemos pensado cómo queremos vivir la vejez, que nosotros siempre les hacemos esa pregunta. A niños, a jóvenes decimos, ¿cómo piensas vivir tu vejez? Y Claro. es como que le planteas la gran pregunta de su vida porque recién empiezan como a desarrollar cómo quisieran vivir su vejez. Y Así ese es es. un tema así muy importante que debería ser abordado y tratado, ¿no? ¿Cómo queremos vivir nuestra vejez? Clever, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Miren lo cuán importante es ampliar nuestra visión, nuestra forma de ver sobre muchos temas. La vejez no solamente implica la parte física, sino también implica la parte mental, emocional y muchas veces hasta social. Vamos a hacer una pequeña pausa y al retomar vamos a seguir tratando sobre el tema del adulto mayor y la cultura junto a Clever Paredes. Muchísimas gracias, ya regresamos. Muchas gracias. Después de esta pequeña pausa, seguimos con Cleve Paredes. Él pertenece al colectivo Ciudadano Palabra Mayor. Es un colectivo bastante interesante y bastante importante por su trabajo con la comunidad, sobre todo porque es un trabajo con una población que muchas veces lo dejamos de lado, que es la tercera edad. En el bloque anterior nosotros habíamos hablado sobre el tema de la mujer. La mujer
Hay muchos libros, muchas teorías de que sin la mujer la sociedad no puede salir adelante, que es el pilar de la familia, el pilar de la sociedad, el pilar de incluso hasta muchas veces laboral. Pero no es el tema de que sea un pilar, sino que como habíamos mencionado, muchas veces se recarga tantas cosas en este género que no logra desarrollarse o no logra desarrollar muchas veces actividades, gustos o cualidades que ella o esta persona hubiese querido tener, poder desarrollarlas, poderlas hacerlas conocer. Incluso hay personas que son muy hábiles en el tema de manualidades, en el tema de las artes manuales, y ya en la parte, ya cuando entran a ser adultos mayores, explotan estas habilidades. La mujer, dentro de la población con la que ustedes trabajan, ¿más son mujeres, más son hombres? ¿Hay una equidad en estos dos géneros? Y si en el caso de que fueran las mujeres, ¿qué es lo que más les gusta a ellas realizar? Yo tengo entendido, por ejemplo, una vez que estuvimos realizando unos talleres con mujeres adultas mayores, unas mujeres increíbles, muchas de ellas se apasionaban o les atraía el tema de las danzas. Entonces, por ejemplo, ya había una que me acuerdo, se llamaba María Victoria. Doña Vicky decía que a ella le gustaría retomar el tema de las danzas porque tradicionalmente su mamá había sido una danzante de un pueblo del país y que ella lamentablemente, bueno, por cuestiones sociales y temas de su familia, tuvo que casarse a muy temprana edad y no pudo desarrollar esas habilidades. Sin embargo, cuando ya lo pudo hacer, cuando era ya adulta mayor, cuando ya estaba dentro de esta población, dice que era el mejor aliento, la mejor forma de expresar lo que ella sentía y lo que ella quería darse a conocer. Justamente lo que tú dices es un explorar aquí. Cuando llegamos a la vejez, hay que mirarlo como un grupo sumamente heterogéneo. A veces confundimos y decimos, un mismo programa sirve para todos es una mirada como homogénea de que todos piensan igual. Sin embargo, cada adulto mayor es un mundo aparte, es una forma diferente de pensar, de sentir, de expresarse. En ellos está presente todos los años de vida, ¿no? Los conocimientos que han ido adquiriendo, los triunfos, los fracasos, las pérdidas. Entonces les hace como especiales. Entonces lo que tú dices es verdad. En muchas personas mayores aflora esos talentos que tienen o aflora ese saber o ese oficio o ese gusto que dejaron pendiente justamente por lo que hablábamos hace un momentito, por el tema del trabajo. Nosotros en los grupos que hemos trabajado, la mayoría son mujeres. La mujer tiene mayor participación, tiene como mayor voluntad de integrarse, de ser parte de un grupo. Los hombres siempre son un poquito recelosos, como que no les atrae esto, decir a esta edad yo integrarme en esto, como que hay esa, Menos apertura. exacto, no hay tanta apertura. Aquí también tiene que ver algo que es fundamental, ¿no? La mujer, como tú bien decías, es la columna vertebral de la familia, yo diría es la columna vertebral de una sociedad, de un país, y ese rol, ese protagonismo no le hemos dado a la mujer. Fíjate que las mujeres tienen mayor expectativa de vida frente a los hombres. Actualmente en el Ecuador, las mujeres, la expectativa de vida está entre los 76, casi 77 años de vida. El hombre está en 74 años de vida. Lamentablemente, las mujeres llegan a la vejez en peores condiciones de salud que los hombres por el tema de maternidad, por el tema de cuidado. Y lamentablemente, las mujeres tienen pensiones jubilares más bajas que los hombres. Muchas mujeres llegan sin una pensión jubilar por justamente esta lucha que ha tenido que librar la mujer por igualdad, por equidad de género, por acceso al trabajo. Ahora se ve que también ya se incursiona a la mujer mucho en el tema de la política, pero todavía hace falta esa mirada de género en el envejecimiento poblacional. Nosotros cuando hemos trabajado en los sectores rurales te encuentras igual con otra realidad. La mujer todavía cuidando a los nietos, cuidando
de los maridos, cuidando de los hijos y cuidando de los animalitos que tienen y sembrando en el campo. Entonces les vemos sumamente activas, sumamente participativas. Ahí también yo diría, sin hacer una crítica generalizada, pero el hombre como que se acostumbró a que le sirvan, a que la mujer esté pendiente de él, ¿no? Entonces ese tipo de mirada también obviamente hay que cambiar, ¿no? Hay que tener esa participación similar, esos mismos derechos, esas mismas posibilidades en todos los ámbitos, en todos los campos. Yo por eso digo, siempre el envejecimiento femenino, el envejecimiento, perdón, poblacional tiene rostro de mujer y hay que darle esa característica, esa particularidad especial y trabajar, pues porque también desde el Estado existe esa mirada y exista mayor participación y mayor inclusión de las mujeres. Incluso ahorita que mencionas sobre el tema de la parte gubernamental, dentro del país no hay un sistema, no hay unas políticas de cuidado bien establecidas para el tema de cuidados de adultos mayores, cuidado, seguimiento. No es solamente el hecho de poner instituciones que den un seguimiento tal vez por teléfono o averiguando a los familiares cómo está, cómo le va, listo, gracias, estamos al día con el adulto mayor, sino de acercar, dar herramientas, dar posibilidades para que los adultos mayores, sobre todo como mencionabas el tema de las mujeres, tengan una vejez digna. La carga laboral, emocional y familiar que lleva la mujer durante todo el transcurso de su vida, muchas veces desde jóvenes 14, 15 años hasta la parte ya casi hasta su muerte, siempre son las personas que están hasta el último revisando, viendo que todo el tema de su familia, de la economía de la familia, sea lo más accesible posible para que alcance como para todos. Por eso dicen que a veces, hasta cuando uno parte la torta, dice, vamos a ver qué tal mamá eres, si partes bien, partes mal. Entonces, yo, por ejemplo, parto siempre de más para mis hijos y para mi marido, para mí, pedacito hay. Entonces, dicen, claro, debemos tener una equidad desde la educación, hacernos comprender, no hacernos entender, sino hacernos comprender la importancia de mantener sanos, de mantenernos sanos desde jóvenes hasta llegar a la adultez. Porque como tú mencionabas, es un reflejo de como nosotros estuvimos antes, va a tener esa imagen en nuestra adulta. Incluso hay adultas mayores, hay abuelitas, como les mencionan, que no es un término como se los debería, nos deberíamos dirigir. No debemos decir al abuelito, a la abuelita, sino al adulto mayor, la adulta mayor. Eh, Tienen ese rostro de sacrificio que no deja de ser tierno. O sea, hay muchos adultos mayores, sobre todo enmarcado en la mujer, que su rostro puede expresar todo lo que pudo haber pasado, sufrimiento, dolores, trabajo, pero no deja de lado su parte humana, su parte tierna, que cuando uno incluso dice, no, mírale a la abuelita, repito mal dicho, mírale a la abuelita, cómo está, ellas el 90% serán personas que te abren los brazos, te dicen, si come uno, comen dos. Como sea, mijita, aunque sea plátano, pan, con agua, con leche, lo que sea, siempre están pendientes de que la persona con la que esté al lado esté bien. Y es nuestra obligación como sociedad que ellos también estén bien. Algo que también nos llama mucho la atención es el tema de las tecnologías. La tecnología avanza abismalmente en muchas veces a los que somos adultos jóvenes todavía. Nos agarra y está en el pie pisándonos los talones, que salen nuevas redes, nuevas formas de comunicación. Si para nosotros es complejo a veces, para un adulto mayor es aún más. Y algo que se evidenció durante todo este año es el tema de la falta de acercamiento a los adultos mayores a través de las tecnologías. Primero porque no tenemos a veces la paciencia para poder explicar, para poderles enseñar cómo utilizar estas herramientas, o a veces porque no las tienen a la mano.
¿Cómo manejaron ustedes o cómo están manejando ustedes el tema de las tecnologías con los adultos mayores? Hay personas que incluso a los 60, hay el caso de una persona, de un hombre de, 60, perdón, de 87 años que recién se graduó de ingeniero en sistemas, pero algo que llamó la atención, una frase que él decía, la persona deja de estudiar o deja de inculcarse, se secó. Es Ujú. así su palabra, se secó. No es una cuestión solamente de actividad física, sino de actividad mental. Las tecnologías es muy importante. ¿Cómo han utilizado, cómo han aprendido a utilizar ustedes las tecnologías? Porque incluso hay talleres que son increíblemente provechosas para muchos, pero la herramienta no les llega. Ujú. Así es justamente como tú has hecho este diagnóstico, la tecnología es sumamente importante en estos tiempos, sobre todo de pandemia. La tecnología aquí tiene yo diría dos análisis. La tecnología también creó esa brecha entre el que maneja la tecnología y el que no maneja la tecnología. Y ahondó un poquito con los adultos mayores ese alejamiento intergeneracional, se puede llamar, porque anteriormente, por ejemplo, había una relación muy estrecha entre abuelo y nieto, y la forma de comunicación era a través de la palabra. Ahora es común ver que en las reuniones todo el mundo está con su celular y se perdió ese nexo, ese contacto, esa relación de cercanía, de transmitirse lo que sentimos, lo que pensamos a través de la palabra. Y Incluso se a través del rompió abrazo. y a través del abrazo, así es. Entonces, fíjate cómo el celular reemplazó de alguna manera a los abuelos, a las abuelas, a los padres, a hermanos, y cada uno se engloba en un mundo, en su mundo, diríamos, y cada uno trata de tener su espacio dentro de lo que son las redes sociales, de tener cierto reconocimiento. Y se ha visto casos de muchachos que incluso llegan a un punto de adicción que se enferman porque no tienen el número de likes suficientes o no esperan la respuesta necesaria. Eso visto por un lado. Por el otro lado, las personas mayores, obviamente que nos cuesta, diría, no solo las personas mayores, quienes estamos sobre los 50 años de edad, incluso para mandar un mensaje vemos que no sé si el término es ergonómicamente, pero hasta nuestros dedos aplastas dos teclas al mismo tiempo, se va. Entonces, en cambio, los niños es tan impresionante cómo manejan con una velocidad, es como que vienen con un chip que ya saben para qué sirve cada una de las aplicaciones, cada uno de los iconos del celular. En cambio, uno cuando se prende el celular se ve tantos iconos ahí y les manejamos dos o tres y los demás no sabemos para qué sirven. Entonces, para las personas mayores, obviamente que es mucho más complicado. También nosotros venimos de los celulares, del teléfono convencional, de la llamada, que ahora ya está sin uso, se puede decir, luego de los celulares que eran así muy grandes y de los celulares que todavía tenían las teclas, no eran digitales. Claro. Entonces nos ha costado esos cambios que se van dando. La tecnología es tan veloz que un celular que sale este año, para el próximo año es caduco, ya Ya tiene está otras, obsoleto. es obsoleto, exacto. Entonces es tan rápido el tema de la tecnología que a los adultos mayores sí les cuesta, sí les cuesta. Nosotros hemos realizado algunos talleres, en principio hacíamos talleres de acercamiento a la computadora, ¿no? De cómo manejen la computadora. Luego empezamos con talleres también de celulares, de manejo de celulares. Aquí hay que tener muy en cuenta algo. No es que la tecnología es inaccesible para el adulto mayor. Lo que pasa es que se aprende, pero se aprende un poco más lento. El proceso de aprendizaje no es igual a otras edades, pero no significa que una persona mayor, hombre o mujer, no pueda manejar un celular, no puede estar en redes sociales. Fíjate, Michelle, que hace poco sacaron un estudio de cómo se ha incrementado el uso de Facebook de acuerdo a las edades. Y sorprendentemente, quienes están sobre el 30% de preferencia de Facebook son las personas sobre los 55 años de edad. Es decir, que también como las redes sociales de estos espacios van cambiando quiénes son sus seguidores o quienes están pendientes de estas redes sociales, cómo se va moviendo también
de acuerdo a los grupos poblacionales y cómo se van moviendo los más jóvenes a otras plataformas. Ahora vemos el famoso TikTok. Entonces, todo es Claro. TikTok ahora, entonces uno también aquí es un tema cultural, no un tema de edades, porque ya nosotros por nuestra formación como que nos cuesta estar realizándonos un video, ¿no? ¿Qué hacemos? En cambio, Facebook es más amigable, ¿no? Porque vas encontrando los amigos, los contactos, compañeros de la escuela, del colegio, y esas son como las lógicas, porque va cambiando también las preferencias de acuerdo a los grupos de edades. Pero obviamente hay que trabajar muchísimo con el acercamiento de las tecnologías a las personas mayores, porque la pandemia si algo también provocó es que absolutamente todos entramos a la fuerza, se puede decir, a un mundo digital, al trabajo digital, a las conexiones por Zoom. Y si no nos adaptamos a esta nueva realidad, a este nuevo mundo, difícilmente vamos a poder ser parte de una sociedad activa, de vínculos con amigos, incluso de posibilidades, ¿no? De trabajo, de nuevas amistades. Entonces, hay que crear los canales necesarios para que las personas mayores accedan a la tecnología. Y lo que decías tú hace un ratito, lo voy a comentar muy rápidamente, el tema de cuidado. El Estado tiene que apoyar con políticas de cuidado de largo plazo, y más después Así de la es, pandemia, que nos dimos cuenta que se quedaron solas las personas mayores. así es. Lamentablemente, esa responsabilidad y ese trabajo, el Estado nos ha dado la espalda, y quien ha asumido es la familia, y en la familia, ¿quién ha asumido? La mujer. Y lo hace desde el amor más que desde el conocimiento, porque por lo general a veces cuando se cuida a una persona, a un adulto mayor o una persona de otra edad que ya no tiene la autonomía suficiente, el cuidador también termina siendo afectado emocionalmente y físicamente en su salud. Por eso la importancia también de que se creen políticas de Estado de cuidado a largo plazo, y que se formen profesionales en esta rama también. Ese es otro de los retos, fíjate, del envejecimiento poblacional. Claro, incluso mira, en países como Italia, bueno, muchos países en Europa, existen especialidades exclusivamente para el tratamiento del adulto mayor. O sea, no solamente es el tema de la gerontología, de la geriatría, sino que son muchísimas ramas, desde la psicología, la parte física, hay especialidades en fisioterapia incluso para ciertas partes del cuerpo. O sea, es increíble el manejo del tema del adulto mayor en otros lados y nosotros nos estamos quedando un poco rezagados y evidenciamos lamentablemente, como hemos mencionado dentro de la pandemia, que hay una necesidad social de retomar el cuidado hacia el adulto mayor de una manera correcta, de una manera guiada. Hay que perderle el miedo al envejecimiento, hay que perderle miedo a decir, ya cumplí los 40, 45 años y no cumplo más años y el resto solamente son cargas laborales, como sabía decir una amiga. Eh, estar dentro de este grupo poblacional no significa que nosotros dejamos de hacer actividades. Nosotros tenemos que aprender a organizar nuestra vida desde mucho antes de entrar a ser adultos mayores. Si nosotros tenemos un gusto, una afición, algo que sabemos que nos va a hacer felices, que nos va a llenar, empezar a hacerlo, no esperar a que lleguemos a ser adultos mayores para decir, bueno, en los pocos años, poco tiempo que tenga de vida, lo voy a sacar, lo voy a hacer, lo voy a realizar y cumplir mis sueños. Hagámoslos desde ahora, seamos felices desde ahora, seamos completos desde ahora. No tengamos miedo a vivir como se debe vivir. Y también extendamos la mano, seamos personas sociales que tengamos la oportunidad de brindar un espacio, de brindar esa ayuda, esa colaboración a personas de la tercera edad que a veces dicen, muchas veces dicen, me da mucho recelo, no quiero aprender, es que se enojan porque quiero aprender a hacer un video en el TikTok por último. Y hay que ser realistas. Nosotros vamos a llegar en algún momento de nuestra vida a ese punto. Entonces, la misma mano en que estamos brindando nos van a brindar a nosotros en un momento. Clever, yo estoy agradecidísima por haber compartido contigo en este espacio. Nos ha quedado muy cortito el tiempo, a veces el espacio en los medios de comunicación nos queda tan corto para tratar tantos temas.
Me gustaría que nos hables un poquito también sobre el tema del colectivo, nos des un pequeño detalle, nos des a conocer dónde te pueden contactar inclusive, y pues recalcar que esta no va a ser la primera vez que vamos a tener una conversación, sino que vamos a tener algunas, sobre todo para comentar y que ustedes expongan sobre sus talleres, que es muy importante, como menciono, incluir a nuestros adultos mayores dentro de nuestra sociedad es una base, es una herramienta, es un pilar que nosotros tenemos que empezar a fomentar, a cementar desde ahora. Clever. Muchas gracias, Michelle, por la invitación. Estamos a las órdenes las ocasiones que pues tengamos la oportunidad de compartir en tu programa este trabajo, ¿no? Esta experiencia de llevar adelante un proyecto que nació como un proyecto de comunicación en principio, y luego se transformó en un colectivo ciudadano y fue generando otro tipo de actividades como es la capacitación, la educación permanente. Hemos incursionado un poco en las publicaciones, también hemos sacado algunos productos de comunicación sobre adultos mayores. Editamos un libro en Pedro Moncayo, justamente, que se llama Voces y Palabras de la Memoria de Pedro Moncayo, que son testimonios de adultos mayores. Sacamos un diario sobre el adulto mayor, también ahí muy bonito, un trabajo artesanal. Entonces, hemos venido trabajando de manera permanente en diferentes actividades. Y en la parte de capacitación, sobre todo en temas que son novedosos y más que novedosos, que le aporten a la construcción de una sociedad pensada en todas las edades. Entonces, hace poco dimos un taller sobre viviendas para adultos mayores. Fíjate que no pensamos que tiene que ser la vivienda cuando llegamos a la vejez, y por lo general vivimos en casas de 2 pisos que tienen gradas, y no pensamos que algún rato vamos a envejecer y no vamos a poder subir esas gradas, no vamos a poder bajar y vamos a quedar como aislados. Bueno, nosotros en Facebook nos encuentran como Palabra Mayor, Colectivo Ciudadano. Yo estoy como Clever Paredes. En Twitter nos encuentran como @Palabra Mayor EC. Y bueno, estamos rediseñando nuestra página web. Y bueno, estamos por salir también un medio de comunicación radial, ya con nuestro programa nuevamente de Palabra Mayor. Y bueno, no sé si de pronto les facilito mi número de celular, si hay la posibilidad. Claro que sí. Yo de inquietud, mi número de celular es el 09-890-34-33-2. Estamos más bien a las órdenes, y ha sido un gusto poder compartir este espacio que en verdad se nos pasó rápidamente. Más bien, te agradezco muchísimo y un abrazo muy grande a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Clever. Como menciono, no va a ser la primera vez, hay tantos temas que hablar. Ya se me quedó en la cabeza el tema de las infraestructuras hogareñas y la movilidad del adulto mayor en la casa y en la sociedad. Ya vamos a tratar ese tema también. Te agradezco muchísimo, Clever, por habernos acompañado el día de hoy. A nuestros oyentes, gracias por estar junto a nosotros para ir conociendo y seguir ampliando nuestro conocimiento sobre los adultos mayores. Acompáñenos el siguiente martes, también a partir de las 10 de la mañana, por la www.radiorotariaquito.org o a través de nuestras redes sociales Radio Rotaria Quito. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en su programa Feliz Vida, un espacio donde nuestros adultos mayores son nuestro tesoro. Te esperamos en una próxima edición.